Ahora entonces vamos a pasar a Carito Tavera, del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, que nos hablará de una historia de la arqueología peruana en femenino, dónde estamos y para dónde vamos. Adelante, Carito. Muy bien, ¿se puede observar el PPT? Tienes que Sí, ponerlo en presentación, sí. perfecto. Listo, Perfecto. muchísimas gracias a todas por su participación y por el espacio. La presentación que les voy a traer hoy día, les traigo hoy, se titula Una historia de la arqueología peruana en femenino, en dónde estamos y para dónde vamos. Digamos, el título de esta presentación lo que trata de hacer, o lo que tratamos de hacer a través de esta presentación, es hacer como un balance de cómo se ha ido gestando la historia de la arqueología en el Perú, tanto desde sus inicios como hasta en la actualidad, enfocándonos en cómo se ha ido reconstruyendo las historias de las mujeres en Perú. Digamos, este balance que se está presentando aquí, de hecho, inició gracias al trabajo conjunto con una muy buena amiga mía, Lady Santana, y que ha ido avanzando en el camino. Muy bien. Entonces, yo creo que para comenzar, para poder entender, digamos, o para poder plantearnos cómo escribir o reconstruir una historia de la arqueología en el Perú desde la mirada de las mujeres y desde su papel, es necesario primero comprender cómo es que se ha construido la historia arqueológica en el Perú. Y las dos figuras preponderantes en el surgimiento de la arqueología en el Perú van a ser Max Zülle, un arqueólogo de origen alemán, extranjero, con diferentes fondos de apoyo siempre desde el exterior, y Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana. Ambos dos figuras muy polémicas, dos figuras que en algunos casos vamos a encontrar que se van a generar una bipolaridad en cómo se construye el discurso arqueológico a nivel científico, pero también cómo se construye la práctica arqueológica y la visión de lo que la arqueología debe ser en el Perú para sus habitantes. Estas dos figuras nos van a mostrar a la vez esas características tan propias de la arqueología peruana, en las cuales vamos a tener, por un lado, esta carga sumamente racista que tiene nuestra sociedad, y también la importancia de las relaciones económicas, políticas dentro de nuestras dinámicas científicas. Por un lado vamos a tener un arqueólogo extranjero y por otro lado vamos a tener un arqueólogo con orígenes indígenas que va a ir avanzando en su proceso y en su papel de integración al discurso académico gracias a sus relaciones con investigadores extranjeros. Tanto es así que Julio César Tello, que nace en un pueblo muy pequeño de la Sierra Central del Perú, llega a estudiar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos medicina y termina interesándose por temas médicos a nivel del pasado y termina estudiando en una universidad como Harvard, llegando a formar parte del IAR, que es una institución muy importante para lo que va a significar el desarrollo de las investigaciones en el Perú. Pero digamos, pequeño resumen que les hago sobre estas dos grandes figuras responde a una serie de procesos que se han venido dando, en la arqueología peruana desde, digamos, mediados de la década de los 60. ¿Qué quiero decir? Desde la década de los 60 se ha empezado a generar pequeñas reflexiones en torno a las figuras de quienes son preponderantes dentro de la construcción de la arqueología peruana, y posteriormente ha habido un segundo bloque de reflexiones que ya comenzaría en la segunda década del siglo XXI. Considero yo que podemos dividir las reflexiones escritas en torno a la historia de la arqueología peruana en dos bloques. Estos primeros estudios exploratorios desarrollados por Roger Rabines y por Federico Kaufmann Doy,
como les digo, entre las décadas 60s, 80s, y luego un segundo bloque de investigaciones que se inicia con el simposio internacional que desarrollan Henry Tantalian y César Astoguamán, titulado Historia de la Arqueología en el Perú del siglo XX. Y aquí hay un quiebre, porque estos dos arqueólogos nos van a plantear crear o construir una historia de la arqueología peruana tomando en consideración nuestras características regionales, tomando en consideración la presencia de arqueólogos extranjeros y también la existencia de figuras preponderantes dentro de nuestra construcción arqueológica. Es así que estos dos autores proponen en su desarrollo de su simposio 7 líneas de investigación, 7 temáticas. Una fue teoría, concepción y representaciones y aproximaciones de la historia de la arqueología, tendencia y o escuelas teórico-prácticas en la arqueología peruana, las misiones científicas y o investigadores extranjeros en el Perú, grandes personajes y su contexto histórico, personajes regionales y sus aportes al desarrollo de la disciplina arqueológica regional, y un balance y perspectivas de la historia en la arqueología peruana. Va a ser este libro que luego se publica una guía, básicamente, de cómo plantear perspectivas de investigación dentro de la historia de la arqueología peruana. Y algo que va a ser muy interesante es que vamos a tener una multivocalidad en estas construcciones arqueológicas. Ahora, una cosa a reflexionar que se puede ver de este libro es la ausencia, casi la ausencia de mujeres en la participación de construcción de estas historias. El único artículo femenino que vamos a registrar en este libro va a ser el de la misión francesa a cargo del arqueólogo de la Vallée, quien nos va a contar desde una versión en primera persona de lo que significó construir la misión francesa en Perú, lo cual es probablemente el único artículo en ese libro que es escrito de esa forma. Y ella misma, en el proceso de construcción del artículo, habla de esa incomodidad de hablar de ella en primera persona como protagonista de esta historia. Asimismo, bueno, el libro termina con un epílogo muy interesante que justamente pone en realce esta problemática, que es la ausencia o las pocas construcciones que hay en torno a la figura de las mujeres en la arqueología peruana. Posteriormente, vamos a tener la publicación de una historia de la arqueología peruana de parte de Henry Tantalian, quien hace un énfasis en una búsqueda de cómo la política y la arqueología construyen una idea de nacionalismo en el Perú. Después, años posteriores, vamos a tener el aporte de, por primera vez, a una persona que no viene de la arqueología, sino más bien viene de la historia, y va a ser el historiador Raúl Asensio, que aparte es español, es decir, desde una mirada, digamos, externa de la arqueología y externa al Perú, llega a plantearnos su libro Señores del Pasado, ¿no? Arqueólogos, museos y huaqueros en el Perú. Ya desde ahí, desde el título mismo del libro, nos muestra esta preponderancia masculina que tenemos en las construcciones de la arqueología y también en el papel que los arqueólogos tienen dentro de la investigación arqueológica. Finalmente, este año se ha publicado El pasado excavado, una introducción a la arqueología peruana, que es un nuevo planteamiento de parte de Tantalian en torno a la periodificación del desarrollo de la arqueología peruana. Pero, ¿qué es lo que, cómo podemos comparar el desarrollo de la historia de la arqueología en el Perú en relación a cómo se desarrolla a nivel global? Como bien nos plantea Marta Díaz-Andreu, hay una ausencia normalmente de una reflexión en torno a la construcción de las historias de las arqueologías sobre el nacionalismo, el colonialismo y la hegemonía de discursos dentro de estas construcciones arqueológicas. La mayoría de las construcciones arqueológicas que hay en torno a esta ciencia se enfocan en las formas de pensamiento, en los enfoques teóricos, en los aportes científicos. Y por sobre todo, una característica particular de la historia de la arqueología como ciencia es que es una historia que se construye desde sus propios protagonistas. Y ella menciona que una de las grandes problemáticas que tiene este tipo de
de construcción, una de las grandes problemáticas que enfrentan los historiadores, sociólogos, antropólogos que quisieran acercarse a las arqueologías es la heterogeneidad que tenemos como ciencia en construcción. Una reflexión muy interesante de la cual nos habla Podgorny en torno a cómo se aporta o qué implica la construcción de una historia, de una ciencia, es el hecho de que la construcción de la historia de una ciencia nos va a llevar, uno, a una reflexión epistemológica de la misma, pero a la vez a abrir una multivocalidad de los conocimientos. Y justamente yo creo que en ese sentido es hacia donde vamos cuando vemos qué es lo que pasa con la construcción de la arqueología o de la historia de la arqueología en el Perú. Lastimosamente, no contamos realmente con una multivocalidad, pero sí nos ha llevado estos procesos a generar una reflexión epistemológica sobre cómo se está construyendo, desde dónde se construye la historia de la arqueología, gracias a qué se construye, es decir, los fondos mismos con los cuales se construye, las condiciones y sobre todo el contexto social e histórico bajo el cual se han ido construyendo o avanzando en la creación del conocimiento en la arqueología peruana. Bueno, en esta foto lo que quería mostrarles un poco, son dos fotos. Una es del libro de Alfred Kroeber de 1944, que es respecto a su misión, la misión de visita que él tiene en 1942. Aquí en la foto podemos ver a Theodora Kroeber, que en la foto original solamente sale Quebrada de Queneto, no se señala quiénes son las personas que están en esta foto. Sin embargo, al inicio de su libro, él habla, ¿no? Dice, durante toda la misión, mi esposa me acompañó. Y vamos a darnos cuenta que a lo largo de estas historias, de la historia de la arqueología peruana, a través de diferentes registros, vamos a encontrar a estas esposas, ¿no? Estas mujeres que no tienen nombre o que cargan con solamente el apellido de su esposo. Sin embargo, Theodora Kroeber fue antropóloga, publicó libros y de hecho escribió la biografía de este importante arqueólogo andinista de inicios del siglo XX. Y por el otro lado, tenemos a Rebeca Carrión Cachot. Este es el archivo de Ernesto Nava, que gracias al Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos se ha empezado a construir. A quien la podemos ver, digamos, rodeadas del contexto que le tocó vivir, ¿no? Haciendo una arqueología rodeada de hombres, y también hasta su propia vestimenta nos habla de cómo eran sus vivencias. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento o cómo han sido las formas con las cuales las arqueólogas en el Perú hemos empezado a construir o reconstruir las historias de las mujeres de esta ciencia? Yo dividiría digamos, las diferentes metodologías o enfoques en tres. Uno ha sido a través de la publicación escrita, otro ha sido a través de los eventos académicos y un tercero a través del ciberactivismo feminista. En el Perú hemos contado con 3 procesos de formación de espacios de ciberactivismo, como lo calificaría yo. Una fue la colectiva Flama, otra fue la Red Peruana de Arqueología Feminista, Disidencias y de Colonialidad, y una última que ha sido la Red de Mujeres en Arqueología Peruana. Es importante tomar en cuenta esto porque cada uno de estos enfoques o cada uno de estos puntos de aporte van a tener líneas prioritarias. Comencemos por la parte de los eventos académicos. Es interesante tomar en consideración que muchos de ellos, se han hecho una serie de eventos en los cuales se ha buscado resaltar el papel de las mujeres en la arqueología, tanto a nivel de producción, pero también como las historias de las mismas. Sin embargo, no todos estos eventos han concluido con una publicación, lo cual hace a veces pensar que no es una temática que realmente es considerada dentro de la arqueología peruana. El primer evento que se puede registrar en torno a hacer énfasis sobre
el papel de las mujeres en la arqueología peruana, es Arqueólogas, Investigaciones y Experiencias, que fue realizado en el marco de la Semana del Capac Ñam en el año 2018. Este evento, al analizar cómo se distribuyó, primero fue un evento exclusivamente femenino. Todas las ponentes eran femeninas y se puede identificar 7 líneas de, digamos, de enfoques dentro de estos trabajos. Una, ponencias sobre personalidades, se contó con 4 ponencias en torno a esto. Otra, experiencias patrimoniales, una especie de autoetnografía sobre estos procesos, que tuvieron 2 ponencias. Arqueología de contrato, tuvimos una ponencia. Temas en torno a la conservación, 3 ponencias. Antropología forense, 1. Y presentaciones de investigaciones diversas, 3, y finalmente perspectivas con enfoque de género o temáticas de género, se tuvieron 4. Posteriormente, en ese mismo año, desde el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, se desarrolla el ciclo de conferencias Mujeres en la Arqueología, Pasado y Presente y Futuro, ¿no? Y tuvimos igual una participación de un total de 27 mujeres. En este caso sí se contó con participación masculina, 2 ponencias, y el resto fueron femeninas. En el año 2019 se genera como una continuidad desde este enfoque que tiene el Museo de Arqueología y Antropología, y en el marco del 8 de marzo se invita a 2 ponentes para hablar conversando sobre las mujeres en la arqueología, y yo, recolectora, tú, cazador. Entonces, vemos que de una u otra forma en estos años, tanto el 18 como el 19, hay un énfasis desde espacios institucionales como es el Ministerio de Cultura, porque estas 2 instancias responden al ministerio, de visibilizar el tema del papel de las mujeres. Esto no es aleatorio, ya que en esos años, desde el Estado peruano, se buscaba primero reforzar la ley de protección para la mujer, se buscó reforzar desde instituciones como el CONCITEC, brindar fondos de investigación, visibilizar los aportes científicos de las mujeres en las diferentes ciencias. Entonces, esto ya nos habla más sobre un tema también de cambio dentro de nuestra sociedad, dentro de las políticas gubernamentales, y que fue transversal en las diferentes instancias. Finalmente, en el 2019 también se organiza el Simposio Internacional Mujeres del Pasado y Presente, una visión de la arqueología peruana, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. No hay nada sobre el 2020, ni 2021, ni 2022, porque lastimosamente no se han continuado los eventos, no hemos presentado más simposios ni conferencias, y esto también responde a un proceso de cambio dentro del gobierno, ya que estamos pasando por un proceso de una presencia más de personas conservadoras, e incluso de intentos de modificaciones de algunos avances que hemos tenido a nivel legislativo. Ahora, todo esto eso fue la parte, digamos, de los eventos académicos, de los espacios públicos, donde se ha tratado de visibilizar esta temática. Que en torno a la parte escrita, podemos dividirla podemos ver que existen aportes que van a ser artículos, libros, archivos e incluso cuentos infantiles en torno a figuras femeninas muy pioneras dentro de la arqueología peruana. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Rebeca Carrión Cachot, que fue la primera arqueóloga peruana. Estamos hablando de figuras como la de Rosa Fung. En esta foto ella es una de las primeras arqueólogas profesionales formadas en la Universidad San Marcos. Y también tenemos a otras arqueólogas como Josefina Ramos de Cox y Mercedes Cárdenas, que fueron figuras fundacionales en la carrera de arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una de las universidades que dicta arqueología en nuestro país. Es importante también... Un par de minutos. Dale. Es importante considerar también de que la arqueología, que dentro de estos procesos de visibilización de figuras, se han logrado configurar archivos de arqueólogas internacionales como Carol McKay, que fueron figuras también importantes en el desarrollo de la arqueología norteña en nuestro país.
En cuanto a la publicación de artículos científicos, vamos a encontrar que entre el año 2019, 2021 y 2022 se va a dar una producción bastante nueva, pero que va a plantear temáticas claves en torno a cómo construir la historia de las mujeres dentro de la arqueología peruana. Vamos a tener el dossier publicado en el año 2019 desde el boletín Desde el Sur, donde vamos a encontrar aportes de arqueólogas tanto del interior del país como desde la capital, e incluso arqueólogas extranjeras. Posteriormente, vamos a presentar en 2021 la publicación Desigualdades impresas, un primer paso para el estudio de la historia de las mujeres en la arqueología peruana, que interesantemente fue publicado en la revista Chungará y que muestra o analiza cómo desde los dos espacios de publicaciones más importantes del país se ha ido dando la producción de las mujeres en la arqueología. Y, digamos, la última publicación que se ha dado es el libro producto del simposio, que nos brinda una diversidad temática sobre el enfoque de género feminista, de acuerdo a cada autor o autora, de cómo estudiar a las mujeres en el pasado y en el presente. Nos habla sobre autores con diferentes orígenes. Como pueden ver en el mapa, hemos marcado los lugares de donde vienen estos autores y autoras, pero también nos ha brindado la posibilidad de tener aportes de personas con diferentes trayectorias académicas y generacionales, que eso es algo muy importante en este proceso. Y bueno, en el año 2020 se ha publicado desde la Red de Mujeres en Arqueología Peruana el boletín Badilejos del Sur, que si bien no es una producción académica, lo que busca es ser un espacio de memoria que permita dar a conocer los aportes científicos, los aportes de reflexión y también eventos que las mujeres vienen haciendo en nuestra arqueología. Entonces, podemos dividir así los diferentes estudios en cuatro enfoques. Uno, los homenajes relacionados a figuras específicas femeninas, las historias regionales, las historias desde las vivencias propias y el estudio de la producción de conocimientos. Entonces, para terminar, ¿hacia dónde vamos? Considero yo que una de las temáticas que actualmente está pendiente y es prioritaria atender es comprender cómo es que se van formulando cada una de las escuelas de arqueología en el Perú y cómo se van integrando las mujeres, en qué momento. Es importante comprender el contexto histórico en el que estas mujeres entran a estudiar y cómo es que logran ocupar determinados espacios. Adicionalmente, esto implicará realmente trabajar una creación de una historia regional, que aún es un tema pendiente para nosotros como arqueólogos y arqueólogas. Y bueno, yo creo que además este proceso que se ha dado entre el año 2018 hasta la actualidad nos ha abierto la posibilidad de plantear abiertamente diversas metodologías para construir estas historiografías femeninas. Muchas gracias. Y quisiera terminar la ponencia agradeciéndole a Juan José Rodríguez, historiador de la Universidad de San Marcos, quien me ha brindado algunos datos sobre Rebeca Carrón Cachot, que, bueno, por el tiempo ha quedado corto, a Chip Stanis y a Garim Bababian por darme el espacio hoy día para presentar, a Henry Tantalián, a Margarita Díaz Andreu y a Lady Santana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carito, por esta ponencia tan interesante y inspiradora.